Tal y como he prometido, a las 8 puntuales empezamos, pero como veis hay gente que llega justamente a las 8, o sea que lo que he dicho no era mentira, no era una excusa de la organización para esto. Como siempre, bienvenidos a este Escépticos en el Pub, charla de divulgación científica, charla número 94, nos vamos acercando peligrosamente a la 100. La charla de hoy traemos un ponente de la casa, ¿no? Que soy yo mismo, o sea, yo normalmente soy el presentador de estas charlas y en esta ocasión me presento a mí mismo, lo cual es un poco extraño, pero ¿qué le vamos a hacer? Y esta charla es un poco un menú degustación. Normalmente en las charlas que hacemos siempre explicamos algo, los virus, las vacunas, la gravedad, y aquí lo que voy a haceros es una especie de menú degustación de diferentes aspectos de la ciencia, todo para remarcar un tema que es la complejidad, que es algo que es un tema que a mí me apasiona, lo que no sé si os apasionará a vosotros también, esperemos que sí, ¿no? Y sin más dilación empiezo. La excusa es esta frase: la vida es muy simple, pero insistimos en que sea complicada, tal como dijo Confucio. Bueno, esto es lo que Internet dice que dijo Confucio, lo podéis encontrar en muchos sitios. Confucio no dijo esto nunca, ¿vale? O sea, bueno, a lo mejor lo dijo, pero si lo dijo no quedó constancia. Pero sí que hay como este mito, ¿no? de que bueno, las cosas son muy sencillas, somos nosotros, seres humanos, que las complicamos y tal. Y la pregunta es esto verdad? Pues no, la verdad es que no, ¿vale? Y aquí vienen más ponentes. Rápido, que venga, que estáis justo que está empezando. O sea, que llegáis a tiempo. Pablo, ¿vale? tenemos las letras en la cara. Ponte un poquito para que... Es que está raro. Ahora no, Vale. más guapos. Entonces, vamos a analizar, por eso decía lo de menú degustación, vamos a analizar diferentes estratos, ¿no? Desde las sociedades hasta los átomos, y vamos a ver si en alguno de estos estratos hay algo que no sea complicado, hay algo que sea sencillo, hay algo que sea un mecanismo que funcione perfectamente, ¿no? Como siempre se dice, cuando el título es una pregunta, la respuesta siempre es no, ¿no? Entonces aquí ¿habrá algún sitio que no sea complicado? No, ya veremos que no, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que hacer es definir qué es complejidad, qué entendemos por complejidad. A ver, hay muchas definiciones de complejidad, ¿vale? Yo, por ejemplo, que soy informático, hay una complejidad de los algoritmos, que es una cosa completamente definida, que no tiene mucho que ver con la complejidad, tiene más que ver con el tiempo de ejecución, y no es esta la complejidad que quiero hablar. Hay una complejidad matemática, pero vamos a analizar un poco a qué me refiero yo con complejidad. Por ejemplo, si yo pongo 2 más 2, 4, dices, vale, esto es sencillo, y si yo pongo en la suma de abajo, decís, esta suma es más complicada que la de arriba. No. O sea, la suma de abajo es igual de complicada que esta. Es simplemente más tediosa. Me costará más hacerla, pero la complicación es la misma. Si yo sé sumar 2 cifras, sé sumar 2 millones de cifras. No es más complicado. ¿A qué me refiero cuando digo complejidad? Pues me refiero a lo que decía Aristóteles, que el todo es mayor que la suma de las partes, ¿no? Como se comentó en un podcast hace poco, que todavía no ha salido, pero saldrá, ¿vale? ¿Y a qué se refiere esto? A que cuando nosotros tenemos un sistema y tenemos ciertas partes que podemos entender, sin embargo, cuando interaccionan, surgen cosas que no estaban en esas partes, ¿vale? Aparecen cosas de repente que no estaban en esos componentes. La interacción nos añade un nivel de complejidad. Esto es muy fácil de entender. Pensemos en el ajedrez. Todo el mundo sabe las reglas del ajedrez, y si no las sabe, en 5 minutos se las enseñas a cualquiera. Los alfiles se mueven así, los peones mueven así y tal. Es algo que está al alcance de cualquiera. Sin embargo, jugar al ajedrez es muy complicado. ¿Por qué? Porque de repente, de esas reglas sencillas, de esas piezas que no son demasiadas, surgen un montón de cosas, hay que ocupar el centro, la clavada, tal, hasta el punto que hay miles y miles de libros escritos sobre ajedrez. No es un problema que esté resuelto, o sea, no hay que digas, si haces este movimiento es jaque en 40, o sea, no sabemos, no tenemos resuelto el ajedrez. Sin embargo, sus componentes son muy sencillos. Un niño de 5 años puede entender cómo se mueven las piezas del ajedrez, ¿vale? Pues esto es un poco a lo que me refiero yo con complejidad. Cuando tenemos componentes, vamos a decir, sencillos, y sin embargo el resultado es complicado. Y esto es lo que vamos a analizar, a ver si es cierto que en alguna parte, ¿no? de la escala de la ciencia tenemos algo que sea sencillo y cuya interacción sea sencilla también.
Empecemos por las sociedades, ¿no? Las sociedades en las que vivimos son complicadas, todos lo sabemos, y aquí es que no hace falta ni siquiera que dé una explicación. Yo cuando dicen, no, es que, claro, el mundo, la organización y tal, bueno, yo lo primero que digo siempre es que ante cualquier problema de la sociedad, cuando nos den una solución sencilla, no nos la creamos, porque las sociedades no son sencillas. Hace poco tuve una reunión de vecinos y eso fue un desmadre, que para qué. Y digo, si somos 10, queremos todos lo mismo y no nos ponemos de acuerdo por tonterías, a mí realmente, yo no creo en Dios, pero me parece un milagro, o sea, que sigamos existiendo, o sea, que 100.000 años después sigamos existiendo. Yo cuando abro el grifo y sale agua, digo, qué maravilla. O sea, esto funciona, o sea, le doy y sale agua, no me lo puedo creer. O sea, nos hemos puesto de acuerdo para canalizar el agua, hacer un sistema de tal. Digo, esto es magnífico, ¿no? Esto es increíble. Bueno, evidentemente, en cualquier interacción entre seres humanos, pues va a ser una cosa complicada. Si tenemos muchos entes interaccionando, es lógico que lo que salga de ahí sea complicado. Así que reduzcamos el campo. Si los individuos, las sociedades son complicadas, un individuo concreto. Bueno, todos tenemos un cerebro, aunque a algunos no lo parezca que lo tengan, ¿no? Pero os lo juro, todos lo tenemos. Y el cerebro, pues posiblemente sea incluso más complicado que las sociedades, ¿vale? Hace poco escuchaba a un divulgador científico decir que posiblemente si en algún momento la humanidad llega a entender todo del universo, lo último que acabaremos de entender será el cerebro. O sea, que la última página del conocimiento será el cerebro. Yo lo siento si aquí en la sala hay gente que sea psicóloga o psiquiatra, pero aunque sabemos mucho acerca del cerebro, en realidad sabemos poquísimo. No sabemos curar nada. O sea, si tú eres adicto, no hay nada que te pueda curar. Podemos tratar, podemos paliar, pero no podemos curar. ¿Por qué? Porque es una maraña de cosas, todas relacionadas, que no sabemos ni siquiera. O sea, hace poco también, porque ahora mismo un neurólogo está dando bastantes conferencias porque ha sacado un libro, que es el neurólogo que descubrió lo que llama la neurona Jennifer Aniston, porque hay ciertos pacientes que tienen unas enfermedades bastante complicadas y les ponen chips en el cerebro para analizar la actividad neuronal, y entonces ya que le ponen eso, aprovechan para hacer pruebas, y entonces se dieron cuenta de que a uno de los pacientes, cuando le ponían una foto de Jennifer Aniston, pues había una neurona que se activaba, ¿no? Esta neurona solamente se activaba cuando salía Jennifer Aniston, en cualquier sitio, o sea, así, asá, en Friends o en cualquier lado, ¿no? Claro, no podemos meter chips a todo el mundo para ver, bueno, a ver esta neurona cuando se activa. Y aunque pudiéramos, pues yo creo que también sería complicado de averiguar, ¿no? Entonces es algo que es todavía un misterio, ¿no? El cerebro. ¿Por qué? Porque hay mucha interacción, también tenemos millones de neuronas interaccionando unas con otras. Pero es tan complicado el cerebro que ni siquiera, pues para terminarlo de arreglar, las conexiones entre neuronas, en principio una neurona es, simplificando mucho, no me peguen los especialistas, perdón, no me peguen los especialistas con ninguna de las cosas que diga, que están todas muy aplanadas, ¿vale? En principio una neurona recoge impulsos y si se supera un umbral, emite impulsos. Y esos impulsos no los emite por contacto, los emite por unos neurotransmisores. O sea, es decir, las neuronas en realidad no están conectadas. Cuando emiten algo, emiten unas señales químicas para que la otra neurona capte esas señales químicas. O sea, ni siquiera es un interruptor que está conectado. O sea, todo lo hace complicado. O sea, ni siquiera esto lo descubrió Cajal. En su momento no se lo creyó nadie, porque decían, hombre, ¿cómo no van a estar las neuronas conectadas si transmiten los impulsos eléctricos del cerebro? Pues no están conectadas. Y aquí tenemos otra fuente de complejidad para el cerebro, porque claro, depende de los neurotransmisores que tengamos. Muchas enfermedades mentales vienen de que tenemos desequilibrio de neurotransmisores, etcétera. Y esto con los cerebros reales. Pero es que ahora que tenemos la inteligencia artificial y los cerebros artificiales, nos estamos dando cuenta de que nos encontramos con los mismos problemas. O sea, aparecen cosas que no sabemos muy bien de dónde salen. Si habéis utilizado imágenes de generación o sea, programas que generan imágenes, os daréis cuenta que todos tienen más o menos los mismos fallos, ¿no? Y fallan en muchos sitios. Yo antes, la imagen que he puesto,
la he puesto adrede, de hecho hay unas cuantas imágenes generadas, pero por ejemplo una cosa que hacen fatal son las manos. Las manos son horribles, ¿no? Esto los que generan imágenes, ChatGPT, que te contesta, y lo habéis utilizado, alucinan. ¿Qué es el alucinar? Tú le preguntas una cosa y no lo sabe, pero no te dice, perdón, esto no lo sé, sino que te dice, sí, esto es así, esto es asado y tal. Y entonces tú podrías decirle a los que hacen estos programas, bueno, pues mejora el módulo de las manos, cuando no sepa esto, dile al programa que no lo sepa, pero no se puede hacer, porque no hay un sitio, no hay un módulo de las manos, no hay un sitio en el que digas, esta información la busco de aquí. Son cosas que han emergido del entrenamiento, con lo cual no podemos entrenar mejor a los siguientes modelos, pero a los modelos que tenemos defectuosos no les podemos decir esto, no podemos curar a los cerebros artificiales tampoco. O sea, y eso que son mucho más simples que los cerebros humanos, ¿no? Con lo cual, en el cerebro, en el campo del cerebro, tanto natural como artificial, las cosas son muy complicadas. Vayamos al organismo, ¿vale? A nuestros propios organismos. Ya que el cerebro es tan complicado porque hay muchas neuronas ahí interaccionando, bueno, nuestros cuerpos son así tan bien complicados o son sencillitos. Bueno, pues la respuesta, como ya se ha avanzado, pues es que son bastante complicados, ¿vale? En principio todos los organismos, en realidad, podemos dar muchas definiciones, pero una definición muy buena de cualquier organismo vivo es algo que es capaz de mantener una homeostasis. ¿Qué es una homeostasis? Que es mantener algo fijo, o sea, mantener la temperatura, mantener un nivel de glucosa, mantener un exterior separado del interior, mantener una presión, un pH, o sea, todos los organismos tenemos, desde los organismos más sencillos a los más sofisticados, somos una máquina que simplemente intenta mantener ciertas cosas. ¿Por qué? Pues porque son las que nos hacen funcionar, ¿vale? Y para mantener esas cosas se utilizan redes muy complejas. No es simplemente un interruptor en plan de, oye, si baja la glucosa, si baja la temperatura metes más carbón y cuando sube la temperatura quita carbón. No, son unas redes súper complicadas. Yo me he revisado, porque aquí se dio una charla de un especialista en nutrición, que dio una charla de nutrición y explicaba las rutas metabólicas de la digestión de la glucosa. Y era una cosa como esta de aquí, que esto también lo genera con inteligencia artificial, porque he sido incapaz de encontrar esa charla, y mira que la he buscado, porque él nos sacó una imagen de las rutas metabólicas y era algo como esto, que decía, claro, porque cuando esto sube el nivel de esto, que provoca que suba el nivel de esto otro, y entonces provoca esta reacción y tal, y decía lo mismo que he dicho antes, cuando te dicen, haz la dieta de que no mezcles patatas con plátano, y tal, y dices, o sea, si tenemos unas redes metabólicas que son súper complicadas, ¿qué tiene que ver que no mezcles la patata con el plátano si eso no va a ninguna parte, ¿no? Si es todo súper complicado. Pero soy incapaz de encontrar ni en internet ni en las charlas esto. Pero bueno, más o menos para que se hagan una idea. Todos nuestros sistemas de homeostasis funcionan así. Funcionan con redes muy complicadas en las cuales algo, un indicador activa que se genere algo, que a su vez genera que se genere otra cosa, que a su vez baja los niveles de algo, y en ese equilibrio es en el que nos movemos, ¿vale? Pero es que además nosotros, nuestro organismo, tenemos nuestras células, tenemos nuestras celulitas, pero también tenemos bacterias, ¿vale? Que esto es algo que poca gente sabe, bueno, ahora cada vez más, ¿no? En el cuerpo humano hay unas 10 a la 11 células, ¿vale? De las cuales, si fueran 30, bueno, porque es, digamos, 30, la mayor parte son de la sangre. O sea, estamos constituidos sobre todo por sangre, o sea, la mayor cantidad de células. Y el resto de células bueno, aquí puede ser un 25 o 5%, en realidad es un 10%. El resto de células, o sea, fijaros que tenemos 5 veces más células de la sangre que células normales. Pero es que tenemos más bacterias que células. O sea, en nuestro cuerpo hay más bacterias que las células que tenemos, ¿vale? Con lo cual, y ahí hay una interacción que todavía estamos investigando. Hay que tener cuidado con esto porque, aunque tenemos esta cantidad de células de la sangre, solamente en masa es mucho menos, ¿vale? Sobre todo lo que tenemos son músculo, ¿vale? O sea, las células musculares son menos,
pero en masa son más. Y las bacterias, que tenemos muchas, son prácticamente nada, ¿vale? O sea, pero tenemos ahí un montón de bacterias. O sea, podríamos decir que nuestros cuerpos son pues como un ecosistema para que las bacterias puedan vivir. O sea, lo mismo que en la corteza del planeta es muy grande y los seres humanos pues estamos ahí viviendo, pues nuestro cuerpo para esas bacterias es pues su mundo, ¿no? Están ahí en su mundo y tal. Por eso también tenemos que tener cuidado cuando tomamos antibióticos, ahora que Juan estaba tomando, porque cuando tomamos antibióticos nos cargamos las bacterias. Normalmente no las cargamos a todas y se recupera esa flora, pero a veces pues problemas. Y hay algunas enfermedades que, y esto alguno lo habéis oído, que se curan haciendo trasplante de heces, ¿no? Porque si tu cuerpo se queda sin esas bacterias, te las tienen que importar de otras personas que sean compatibles, ¿no? Con lo cual esas bacterias cumplen la misión. Bueno. Y los organismos. Esto me lo encontré el otro día en Facebook, ¿no? Un meme y tal. Bueno, aquí no es tanto, en Estados Unidos sí que es muy fuerte el creacionismo. O sea, gente que dice que no venimos por la evolución natural, sino que Dios nos creó, hizo pim pam y en 7 días nos creó a todos. Aquí no es algo que sea tan frecuente, pero te lo encuentras de vez en cuando. Y me hizo gracia porque yo ya tenía esta charla medio preparada y me encontré este meme en Facebook y digo, perfecto, digo, es que es tal cual. O sea, y todavía hay gente que hace estas cosas y que piensa estas cosas, ¿no? Lo que viene aquí es lo que dicen esto es un meme que ilustra un argumento de los creacionistas, que es la paradoja del diseñador. Dice, si tú vas por el desierto y te encuentras un reloj tirado, tú no vas a pensar que se ha creado al azar, porque el viento, el agua, la erosión ha creado un reloj y te lo ha dejado ahí. No, tú ves un reloj y dices, este reloj ha tenido que hacer alguien, porque si no estaría ahí. Con lo cual, si tú ves un organismo, ese organismo lo ha tenido que hacer alguien. Porque ¿cómo va? Así, aleatoriamente, ¿no? Ahí las cosas y de repente va a salir un pez, ¿no? No. Y esto es un poco este meme, ¿no? Y dice, oh, mira, una cámara que bien diseñada. Trata de los ateos, ¿no? Ay, qué bonito. El ojo de un ave. Esto es un accidente aleatorio, ¿no? Este es un poco el hombre de paja que hacen los creacionistas. Y a mí esto siempre me ha hecho mucha gracia, porque yo cuando me he encontrado con creacionistas, porque yo he hablado con creacionistas y me han sacado este argumento, digo, tú no tienes ni idea de cómo son los organismos. Porque si tú supieras cómo son los organismos, o sea, esto te rebate completamente este argumento, ¿no? Porque los creacionistas se piensan que si te encuentras un reloj, te lo encontrarías así, ¿no? Donde cada engranaje está en donde tiene que estar y cumple su misión y hace la redundancia y tal. Sin embargo, la naturaleza, lo que nos encontramos es una cosa como esta, un montón de cosas, algunas que no sirven para nada, pero están ahí, pero parece que no sirven para nada, pero si las quitas, de repente las cosas dejan de funcionar. Hay un reloj, pero luego hay 4 relojillos, ¿y por qué hay 4? Bueno, pues para algo servirá y tal. Esto es la naturaleza, o sea, así son los organismos, ¿vale? Y puedes decir, bueno, Juan Pablo, has puesto ahí una imagen de inteligencia artificial, tramposo, demuéstranos que era esto. Bueno, pues vayamos al este. Sobre todo con el ejemplo del ojo. Es que además el ojo es lo que más utilizan los creacionistas y digo, el ojo, por favor. O sea, el ojo es más, todos los ojos han evolucionado según la teoría de la evolución en varias veces. ¿Por qué? Porque es muy útil un organismo, o sea, un órgano que nos permita ver. Por lo tanto, va apareciendo. Y básicamente, aunque hay muchos diseños, pero los ojos son básicamente una lente, algo que controla un poco la entrada de la lente, unos fotorreceptores que captan la luz, unos nervios que lo llevan al cerebro, ¿vale? No hay más. Lo mismo que cualquier cámara. Una cámara que tenemos ahí es un fotorreceptor que capta la luz y la envía a la memoria o lo que sea. Bueno, aquí tenemos 2 modelos de ojo. Modelo A. La luz entra por aquí, hay unos fotorreceptores, detrás de los fotorreceptores hay unos nervios y esto para el cerebro. Y aquí tenemos el modelo B. Lo mismo, tenemos los fotorreceptores, pero los nervios, en vez de estar por detrás de los fotorreceptores, están por delante. ¿Qué dices tú? Hombre, a ver, o sea, metes el cable por delante del fotorreceptor. Entonces, como estos cables luego tienen que entrar al cerebro, pues en esta parte de aquí no tiene fotorreceptor. Es decir, aquí sí que tenemos toda la de esta, y aquí, en este diseño, digamos, pues aquí tenemos un punto ciego
porque tienen que meterse los cables al cerebro, ¿no? ¿Cuál diseño de los dos os gusta más? ¿Este o este? ¿El A o el B? Si este es el A, este es el A, ¿no? El A es la lógica, ¿no? Dices, hombre, a ver, ¿a quién se le ocurriría? O sea, ¿a quién se le ocurriría, si tienes que diseñar un ojo, hacerlo así? Es que hay que ser un poco lerdo, ¿no? O sea, esto es lo típico de que si fueras Dios y dices, ya he hecho el ojo, eso lo ha hecho el becario, ¿no? O sea, no el Dios omnipotente y tal, porque ¿cómo lo vas a hacer así? Bueno, pues señores, el A es el ojo del pulpo, ¿vale? Los pulpos tienen este ojo, así bien, y nuestro ojo es este, ¿vale? O sea, nuestro ojo del que estamos tan orgullosos es así, ¿vale? Con lo cual, a mí cuando me viene un creacionista, el ojo, digo, el ojo es una chapuza, tío, o sea, a mí no me toque las narices porque quien lo ha hecho mal. Y fijaos hasta dónde va el tema. Esto es un punto ciego, es decir, y esto seguramente si lo sabéis, hay una parte que no vemos. Sin embargo, nosotros cuando miramos no tenemos un circulito negro. O sea, yo cuando miro no tengo un circulito negro, porque ese circulito negro el cerebro lo rellena. ¿Vale? Es decir, hago mal el ojo, como hago mal el ojo, tengo un punto en el que no veo, pues métele ahí un relleno para que cuele, ¿no? Para que parezca que sí que vemos bien. Que por eso las ilusiones visuales, esto de que si te pones aquí y miras, hay una parte que no ves porque eso te cae en el punto ciego, entonces tu cerebro lo rellena y lo rellena con lo que hay alrededor. Que fíjate qué currazo, o sea, que tu cerebro tenga que hacer un postprocesado para una cosa que, pues si lo hubiéramos hecho bien desde el principio, no nos haría falta, ¿vale? Entonces, si alguna vez, que no creo que os pase, porque ya digo que aquí es muy infrecuente, pues viene un creacionista con el meme este que os he enseñado de el ojo, hijo, es una chapuza, el ojo humano es una chapuza, así que no me lo pongas como ejemplo, ¿vale? Entonces, los organismos también somos complejos y encima chapuzas, ¿vale? Bueno, pues vamos a la célula. Los organismos van a ser muy complicados, pero a lo mejor los edificios son muy complicados, pero los ladrillos eran más sencillos, ¿no? Bueno, pues no, las células, y aquí los que estén estudiando o hayan estudiado hace poco las células, recordarles esta imagen que es la típica que ya estaba en mi época, y yo cuando lo he visto en los cuadernos de mis hijos he dicho, todavía seguimos con la misma fotocopia de la célula de esto, bueno. ¿Vale? Bueno, la célula también es muy complicada, tiene unos sistemas de homeostasis igual. De hecho, cuando aquí tenemos a gente muy experta en teoría de evolución, y cuando se habla de que durante muchos millones de años en la Tierra solamente había células, o sea, no había organismos pluricelulares. Y dices, ¿y cómo por qué tardó tanto? ¿No? ¿Por qué tardó tanto la vida en ser pluricelular? No lo sabemos ni lo sabremos nunca porque no ha fosilizado. Mi hipótesis es que costó mucho hacer células que tuvieran un cierto nivel de complejidad, que tuvieran unas ciertas características como para luego poder evolucionar, ¿vale? Es como nosotros dices, ¿por qué de repente en la revolución industrial la tecnología avanzó? Bueno, pues porque mientras tuvimos que crear muchas infraestructuras que nos valieran, ¿no? De hecho, las células, bueno, las bacterias, aparte de toda la sofisticación que tienen de su propio organismo, utilizan virus para mandarse fragmentos de ADN entre células, o sea, entre bacterias. Cuando vemos que, por ejemplo, hay bacterias que cogen resistencia a antibióticos, esa resistencia se intercambia mediante virus entre bacterias, es decir, ahí hay un ecosistema que es, bueno, súper complicado, ¿vale? Pero en nosotros, en los organismos pluricelulares, las células son eucariotas, tienen núcleo, y en el núcleo tenemos el ADN, ¿vale? El ADN es algo súper complicado, ¿vale? En principio, el ADN es el plano de nuestras células, bueno, el plano de todos nuestros organismos, ¿vale? Está codificado, ¿vale? No voy a explicar aquí, ya he dicho que esto es menú de degustación, aquí nos podríamos estar 1000 horas, ¿vale? Pero básicamente tenemos 4 bases, citosina, tiamina, guanina, adenosina, y cada 3 bases es una letra, y con eso se conforman las proteínas. Nosotros tenemos aquí los planos, hay un ARN que va al núcleo a coger esos planos,
con eso se fabrican las proteínas, que es los que nos construyen como organismos. O sea, todo lo que hacemos son por las proteínas. ¿Es esto algo sencillo? Bueno, ya podéis imaginar que no, ¿vale? Para empezar, de la estructura del ADN, saber cómo va a ser la proteína resultante, eso no lo hemos sabido hasta hace 4 días, porque gracias a la inteligencia artificial se ha conseguido, más o menos con un cierto nivel de fiabilidad y tal, poder deducir a partir de esto de ADN cuál es la estructura de la proteína resultante. Hasta ahora lo que se hacía era, sabemos que este trozo de gen codifica una proteína, hacemos muchas proteínas, las pasamos por rayos X e intentamos averiguar la estructura que tiene. Porque la estructura de la proteína es la que da sus propiedades. Todavía no sabemos muy bien. O sea, ahora ya sabemos, gracias a la inteligencia artificial, si tenemos esto, cómo obtener esta estructura tridimensional. Todavía no sabemos muy bien cómo funcionan las proteínas, por qué funcionan, ¿vale? O sea, porque la forma que tienen va con la función y así. De hecho, cuando se hizo el genoma humano, dijeron, bueno, si el ADN es los planos, si nosotros tenemos los planos de las personas, gracias a esos planos sabemos curar enfermedades, sabremos por qué estoy gordo, pues porque lo tienes aquí en este gen, tú porque vas a ser calvo, porque lo tienes en este gen, tú porque tienes esta enfermedad, por esto. Bueno, se hizo el ADN y la verdad es que todavía no nos ha servido para nada. ¿Por qué? Por varias razones. Una es porque aparte de la genética tenemos la epigenética, porque los genes no solamente tenemos los planos, sino que también no solamente hay los planos de cómo construir las cosas, sino que tienen una metilación, que son como unos acentos que se ponen. Entonces la misma secuencia de ADN, si está acentuada o no está acentuada, por simplificar, puede hacerme una proteína o puede no hacérmela. Acaba de salir un estudio, porque dentro del ADN hay mucho ADN que es ADN que se ha llamado basura. Pues ese ADN basura no es tan basura, porque resulta que sí que se transcribe, lo que pasa es que se transcribe con unas marcas, de tal manera que, a ver si soy capaz de explicarlo de una manera sin enrollarme demasiado. Es como si tú tuvieras unos planos y dices, bueno, esto ya no se usa, vale, pues lo guardo en el cajón, pero de vez en cuando lo fabricas y lo sueltas y dices, mira, si funciona, bien, y si no funciona, pues lo recogemos. Entonces se transcribe parte de ese ADN con una cierta marca, como diciendo, es de prueba. Si funciona, bien, y si no, enseguida, así hay que recoger, cuando hay que recoger, lo primero que se recoge, ¿vale? Es lo que primero se esto. O sea que hay ahí una complejidad bastante brutal. Pero es que no solo eso, sino que cuando la genética, cuando hablamos de los genes, decíamos, bueno, si habéis estudiado genética en la escuela, ¿no? Habéis oído hablar de las leyes de Mendel, que Mendel cruzaba los guisantes y dijo, vale, pues tengo un guisante liso con uno rugoso, pues los cruzo y me salen 3 lisos y 1 rugoso, porque hay un gen dominante que es el liso y es un gen recesivo, el que tiene la A mayúscula me va a salir liso y el que tiene todo en minúsculas va a salir rugoso. Y esto es cierto, o sea, no es que sea mentira, las leyes de Mendel están, pero es que estos caracteres que están determinados por un gen son muy pocos. O sea, hay muy pocas características nuestras que estén determinadas por un solo gen. En general, todas nuestras características son poligénicas. Es decir, hay muchos genes implicados. Por ejemplo, en la altura, de momento, porque es de lo que más he hecho estudio, hay 83 genes implicados. Es decir, para saber si tú vas a ser alto o bajo, tienes que analizar 83 genes y la interrelación que hay entre ellos, ¿vale? El sistema de a partir de unos genes, sabe si vas a ser de una manera u otra, cuando dicen, ahora con la edición genética podemos hacer que nuestros hijos sean rubios, guapos, listos y tal. Bueno, a lo mejor algunas cosas sí. O sea, a lo mejor sí que hay algunas cosas, por ejemplo la calvicie, es algo que enseguida sabemos encontrar, pero otra cosa, si quieres que tu hijo sea alto, no vas a poder hacerlo porque hay una interrelación entre los genes, de tal manera que si tocas en un sitio, a lo mejor lo estropeas en otro, ¿vale? Con lo cual, para sorpresa de nadie, los genes tampoco tenemos sencillez. Esta búsqueda está siendo bastante infructuosa. Vayamos todavía más a la base, ¿vale? Porque esto al fin y al cabo estamos hablando de cosas vivas, que hay ahí muchas cosas. Vamos todavía al núcleo, ¿no? En la antigüedad se pensaba que todos los compuestos que teníamos
se basaban en 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Qué sencillez, ¿no? Qué sencillito. Entonces decías, la tierra pues es tierra, la roca es tierra y fuego, porque es tierra pero esto, el gas, bueno, claro, evidentemente, a medida que fuimos investigando nos encontramos que de 4 elementos nada. O sea, tenemos hasta el momento descubiertos 118 elementos, ¿vale? Y sabemos que pueden haber muchos más, ¿no? Esta es la tabla periódica de los elementos que, como por desgracia, yo siempre miro a mi hija, que es con la que estudio, y cada vez que le pongo esto sé que le estoy clavando una puñalada ahí en el corazón, ¿no? La tabla periódica que tuvimos que alimentarlo, ¿no? Vale. Con lo cual no hay pocos elementos, hay muchos. Y es que encima la interacción entre estos elementos, oh sorpresa, pues es complicada. Claro, si yo cojo el hidrógeno, que es un gas altamente inflamable, y el oxígeno, que es un gas altamente inflamable, y lo junto, pues me da agua, que es lo contrario de inflamable, o sea, que apaga el fuego. O sea, a partir de los elementos no sabemos lo que va a pasar cuando los juntemos, ¿vale? Otro ejemplo que yo lo he puesto porque me hace mucha gracia y sale en internet: el sodio, que es un metal que si lo mezclas con agua explota, y hay muchos, si buscas por YouTube hay miles de vídeos porque es impresionante, cogen el sodio, lo sueltan en una bañera y hace ¡wow! Explosión. El cloro, que es un gas venenoso, que si lo respiras te mueres, lo mezclas y tenemos la sal común, ¿no? Que es el ¿no? Con lo cual no tenemos ahí nada, o sea, a partir de los elementos no sabemos lo que va a pasar. El carbono, por ejemplo, es un elemento tan versátil que él solo tiene una rama de la química, que es la química orgánica. O sea, que solamente con el carbono y los compuestos que hace con otros elementos tenemos una rama entera de la química. ¿Por qué? Bueno, la explicación es porque tiene 4 átomos de valencia, con lo cual se puede combinar fácilmente con muchos elementos. Bueno, no vamos a explicar aquí las leyes de la valencia, que mi hija me está diciendo como corta las valencias. O sea, este tema córtalo, que ya me hizo sufrir bastante en su momento, ¿vale? Pero bueno, quiero decir que aquí volvemos a lo mismo. Si tenemos 118 elementos que se pueden combinar de diferentes maneras, las interacciones van a provocar bastante complejidad. Y eso que aquí estamos hablando de fórmulas. Ahora tenemos la tecnología suficiente como para hacer lo que se llaman metamateriales, que son materiales en lo cual lo importante no es la fórmula química, sino la estructura molecular, ¿vale? Porque ahora podemos, digamos, colocar átomos en sitios y entonces sus propiedades ya no vienen de su fórmula, sino de su organización, ¿vale? Y también es algo fascinante. Pero ya he dicho, esto es menú degustación. ¿Esto es para qué? Para que luego cuando vayáis a casa digáis, a ver eso que comentó de los materiales y tal, ¿no? Bueno, ya vemos que los elementos también son complicados, pero vayamos a un átomo. Vayamos al núcleo del átomo, ¿vale? A todos nos suena de la escuela el modelo de átomo de Bohr, que es este modelo planetario, que tenemos en el núcleo los protones y los neutrones y alrededor los electrones. Hombre, por fin ya tenemos algo aquí sencillito, ¿no? Un núcleo con protones y neutrones y unos electrones alrededor orbitando, ya está, ya hemos encontrado el santo grial, aquí lo tenemos todo resuelto. Por fin hay algo que no es complicado. Bueno, claro, esto al principio, cuando están descubriendo, se hicieron este primer modelo de átomo, que de hecho como simplificación está bastante bien. Es una simplificación, pero no es exagerada, pero empezaron a encontrar en los rayos cósmicos, en los aceleradores, un montón de partículas que decían, pero esto, y estos muones, y estos piones, y estos mesones K, y estas partículas, ¿de dónde salen? Porque además se desintegran enseguida, y no está, pero la materia solamente hay protones, neutrones y electrones, pero luego todo este zoo de partículas, ¿qué pasa? ¿De dónde sale? Bueno, os voy a ahorrar 40 años de desarrollo de mecánica cuántica, ¿vale? Pero actualmente los átomos que están compuestos de partículas elementales que no son elementales, pues tenemos esta pléyade de partículas, ¿vale? Tenemos por un lado los quarks, que son los que conforman los protones y neutrones, y luego que son los fermiones y los bariones. Luego tenemos los electrones, los muones, los neutrinos, las partículas de carga, que yendo más allá, estas son las partículas elementales, pero ni siquiera la mecánica cuántica ahora dice que son partículas, o sea, porque en realidad ahora trabajamos con la mecánica cuántica de campos, con lo cual las partículas son
una abstracción de excitaciones de los campos cuánticos de estas cosas. Pero otra vez estamos, o sea, cuando ya teníamos otra vez tres cositas, de repente también se nos vuelve a juntar aquí todas estas cosas, ¿no? Y no sabemos qué habrá después, o sea, no sabremos, encontraremos cosas por aquí debajo, ¿vale? De hecho, el átomo de hidrógeno, que es un protón y un electrón, no es un protón y un electrón orbitando ahí tan feliz. En realidad son nubes de probabilidad, ¿vale? Estos son los diferentes diagramas de fase del electrón, porque el electrón no es una bolita que orbite. El electrón es una nube de probabilidad que puede estar en diferentes fases, y no me voy a meter en el tema de la mecánica cuántica, del que hemos discutido muchas veces, porque ahí ya no es que estemos hablando de la complejidad, ahí estamos hablando directamente de magia, ¿vale? Ahí estamos hablando de cosas que son, bueno, que escapan a lo que realmente la mecánica cuántica no es que sea compleja, es misteriosa, ya digo, casi mágica, tiene también complejidad, pero no es su característica principal. Su característica principal es que hace cosas que nos explotan la cabeza. Pero en el tema de la complejidad, estos son diagramas de Feynman, ¿vale? Esto es un diagrama, en principio, si yo tengo un electrón que sigue esta ruta y tengo un electrón que sigue esta ruta, se repelen, ¿vale? Y sale uno para acá y uno para allá, ¿vale? La teoría es que, bueno, que intercambian un fotón, ¿vale? O sea, este electrón emite un fotón que recoge y este fotón que emite es el que hace que se vayan, ¿vale? Estos diagramas de Feynman son los que utilizan para hacer cómo interaccionan las partículas cuando se hacen esto. Bueno, esto es una manera, pero resulta que la mecánica cuántica es decir, lo que se llaman las partículas virtuales. Son partículas que existen durante un breve espacio y desaparecen, ¿vale? Y aquí he puesto como ejemplo. Entonces, esto que está aquí, a lo mejor esto de aquí genera un entremedio, o esto de aquí genera un electrón y un antielectrón que se aniquilan y luego de esto, o generan esto que luego genera otra cosa y genera otra cosa. Es decir, realmente no estamos analizando una sola cosa. En realidad pasan aquí infinitas cosas a la vez. Es decir, en cada momento de la historia, en cada partícula, cada interacción entre partículas, hay este tipo de interacciones que a su vez pueden estar teniendo otras, y lo curioso del caso es, si yo analizo, hago los cálculos y hago esto, digo, vale, supongamos que me sale que este electrón va a salir disparado en un ángulo de 10 grados. Si yo hago este análisis, me sale 9,99. Si yo añado, digo, vale, pero voy a imaginar que aquí que le añado la pequeña posibilidad de que se cree un electrón y un antielectrón. Bueno, pues si añado esa pequeña posibilidad, me da 9,999. Si añado también la posibilidad de que aparte de esto se haga otra, 9,9999. Es decir, cada uno de estos caminos realmente existen, porque el electrón se desvía a 10 grados, y se desvía a 10 grados porque a la vez está haciendo todas estas posibilidades. En ciertas cosas, como por ejemplo en esto, la contribución es muy pequeña, pero por ejemplo en el núcleo de los átomos, estas partículas virtuales son responsables de la tercera parte de la masa que tienen los átomos. Es decir, en cualquier átomo que tenemos protones y neutrones, unidos por la fuerza fuerte, existen estas partículas virtuales. Si no existieran, pesarían un tercio menos. O sea, ahí no es, bueno, es un 9,99 ya me vale. No, nos saldría 7. Si no tuviéramos en cuenta estas partículas virtuales, nos saldría 7. Con lo cual, aquí tenemos un concepto un poco extraño más de la interacción. Es decir, que una cosa puede interaccionar consigo misma. O sea, ya no nos hace falta toda una sociedad de personas que interaccionen, con lo cual sea muy complicado, sino que las propias partículas pueden interaccionar consigo mismas para generar complejidad. ¿Vale? Bueno, y aquí ya más abajo no podemos ir. O sea, ya estamos en el piso de abajo. O sea, más abajo, a lo mejor llega un momento, si la teoría de cuerdas se revela como cierta, pues que podemos bajar un escalón más, pero este es el escalón más abajo. ¿Se acaba aquí la complejidad? No. Vayamos a las matemáticas, ¿vale? Las matemáticas no,
Bueno, iba a decir, no forman parte de la realidad. Sería curioso, yo siempre he dicho que las matemáticas, su estatus ontológico está todavía por determinar, ¿vale? ¿Existen, no existen? ¿Es un invento? O sea, ¿las inventamos, las descubrimos? Bueno, Pitágoras dijo: Dios construyó el universo en números, y esta vez sí que es cierta, sí que es una cita real, ¿vale? La escuela pitagórica pensaba que todo el universo se construía a partir de los números, ¿vale? Era el núcleo de su academia. Entre aquí el que sepa aritmética, o sea, tenía que saber de aritmética para entrar a la academia. Y pensaba que todo se dividía en proporciones, ¿vale? Tenemos los números enteros y las proporciones, 1/2, 3/4, sobre todo a partir de la música, porque él se dio cuenta de que las proporciones, cuando tú pulsas una cuerda, las proporciones que son racionales, o sea, que son múltiplos enteros, suenan armoniosas, y las que no suenan un poco desafinadas, ¿vale? Con lo cual dice, pues perfecto, el universo es con números y todos son razones armoniosas y tal. Claro, Pitágoras también descubrió, que es mentira, pero bueno, vamos a dar por bueno, el teorema de Pitágoras. ¿Y qué pasa cuando dibujas un triángulo rectángulo que tiene un cateto que vale 1 y otro cateto que vale 1? ¿Vale? Pues que la hipotenusa vale raíz cuadrada de 2. ¿Vale? Es decir, tú aplicas el teorema de Pitágoras a el triángulo más sencillo que podemos inventar, que es de lado 1, y resulta que la hipotenusa vale raíz cuadrada de 2. Y raíz cuadrada de 2 es un número que es 1,4142, y que va hasta el infinito. Y no solamente es que vaya hasta el infinito, es que es un número irracional. ¿Vale? ¿Qué quiere decir un número irracional? Que no hay ningún número racional, es decir, un número dividido entre otro, que nos dé raíz cuadrada de 2. ¿Vale? Y esto se puede demostrar. De hecho, hay una demostración por reducción al absurdo muy sencilla que no os voy a... ¿Vale? Pero la podéis buscar por internet. Y esto los pitagóricos lo sabían, y de hecho era un secreto. No lo podían decir fuera de la academia, porque si se sabía que existían números que no se ajustaban a esa razón pura que de esto, se dice que hubo un discípulo que soltó el secreto y lo mataron, ¿no? O sea que la primera muerte por matemáticas que encontramos, eso sí que fue un spoiler. Spoiler, los números de esto. Pero es que ni siquiera hace falta mirar aquí, claro. Tenemos el número pi. O sea, en cuanto empiezas ya con problemas geométricos, dices, a ver, si yo tengo una circunferencia que tiene un diámetro, ¿cuál es la razón entre la longitud de la circunferencia y el diámetro? Pues es pi. Y pi no solamente es que sea un número infinito, no solamente es que sea un número irracional, es que pi es un número trascendente. Y puedes decir, oh, que es un número que va ahí espiritual. No, un número trascendente es un número que no es solución de una ecuación polinómica finita, ¿vale? Es un número que solamente puede representarse como suma de una serie infinita de términos, ¿vale? Hay muy pocos números trascendentes que conozcamos así, unos pi, otros e, así conocidos para de contar. De hecho, por eso es imposible, habréis oído hablar del tema de la cuadratura del círculo, algunas veces, que normalmente es una expresión que es como va, claro, ¿cómo vas a cuadrar un círculo si es un círculo? ¿No? A ver, eso viene porque en la antigua Grecia había una serie de problemas que era cuadrar una figura. ¿Qué es cuadrar una figura? Tú tienes una figura y es construir un cuadrado que tenga la misma área que esa figura, ¿vale? Con el cuadra, o sea, con compás y regla, que eran los únicos instrumentos que tenían los griegos, ¿vale? De hecho, había 3 problemas en la antigüedad que no consiguieron resolver. Uno era la cuadratura del círculo, es decir, construir un cuadrado con el mismo área que un círculo dado. Otro es la trisección del ángulo, es decir, dado un ángulo, dividirlo en 3 partes. Y otro es la duplicación del cubo. Teniendo un cubo, construir un cubo que tenga el doble de volumen que el cubo dado. El de la trisección del ángulo y el de la duplicación del cubo, con compás y regla no se puede hacer. Si tuviéramos una regla numerada, que los griegos no lo podían hacer, se pueden hacer. Pero la cuadratura del círculo no, porque pi es trascendente, es decir, es imposible hacerlo. O sea, ya en la raíz de las matemáticas ya tenemos algo que nos complica la vida, ¿vale? Que nos fastidia. Y ya aquí sí que más abajo de las matemáticas ya no tenemos nada. Bueno, veremos que igual un poquito sí, ¿vale? Bueno, pues recapitulemos. Si en ninguna parte
hay cosas sencillas. ¿De dónde viene la idea de que podemos encontrar cosas sencillas? O incluso la idea esta de que la ciencia lo explica todo y que simplemente tirando de la ciencia ya podemos... Pues bueno, pues la culpa la tiene este señor de aquí, ¿vale? La culpa la tiene este señor de aquí, considerado por muchos el mejor físico de la historia, ¿vale? Y posiblemente, y también estaba muy para allá. Claro, desde que el hombre es hombre, ha mirado los cielos y ha visto que tenemos las estrellas que están ahí y tenemos los planetas, que significan errantes, que van dando vueltas, ¿vale? Y entonces esto de aquí son los epiciclos. ¿Los epiciclos qué es? Claro, yo veo que Marte va haciendo esta órbita y de repente hace como que tira para atrás y luego vuelve a tirar para adelante. Claro, como se pensaban que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra, pues para explicar eso lo que dicen, vale, es que la órbita es un círculo, pero de vez en cuando tiene como circulitos, ¿vale? Y esto es la teoría de los epiciclos, que es una cosa súper complicada, pero que, oye, predecía muy bien el movimiento de los planetas, ¿vale? Hasta que llegó Newton, que la verdad, partiendo de los descubrimientos de Galileo, las observaciones de Kepler y de que se sacó de la manga el análisis diferencial integral, porque sí, pues descubrió la ley de la gravitación universal, que eliminaba todos los epiciclos, explicaba el movimiento de los planetas, y no solo eso, sino que por primera vez hizo una teoría, lo que se llama una teoría de la unificación, porque resulta que si yo tiro esto y se cae al suelo por la gravedad, habéis visto un spoiler, pero no esto. Es lo mismo que lo que mueve a los planetas, es decir, la gravedad unifica el movimiento que tenemos aquí en la Tierra con el movimiento que tenemos en los cielos. Bueno, eso creó una idea del universo mecanicista que todavía persiste, ¿vale? Y de hecho, Leibniz, que también inventó el cálculo diferencial integral por su lado, dijo, ya está, ya hemos resuelto el universo. A partir de ahora ya no tendremos que discutir. O sea, cuando digas, no, yo pienso que esto es así, yo no pienso que esto es así, no discutamos, calculemos, saquemos las ecuaciones y al final las ecuaciones nos darán el resultado. De hecho, Leibniz fue el que inventó la primera calculadora, ¿vale? Mecánica de la historia. Y pensaban eso, bueno, venga, calculemos, ya está, y con esto ya lo tenemos, el universo es mecánico, es un engranaje, es un reloj al que se le dio cuerda y a partir de ahí funciona y funciona exactamente igual. Bueno, ¿será así? Pues va a ser que no. Ahora se va a estrenar una serie que es el problema de los tres cuerpos, ¿vale? Es que resulta que las leyes de Newton funcionan muy bien para dos cuerpos gravitando uno alrededor del otro. En cuanto metes tres cuerpos, no estoy hablando de 1000 cuerpos, ni de 100 cuerpos. En cuanto metes tres cuerpos, ya no puedes predecir. Las leyes de Newton no sirven para nada. O sea, si tú quieres predecir el movimiento del Sol, la Luna y la Tierra de aquí a 1000 millones de años, con las ecuaciones de Newton no podemos. Porque hay perturbaciones. Porque, esto sería un poco complicado de explicar, pero para hacer una resolución analítica de las ecuaciones de Newton para tres cuerpos nos faltan datos. Podemos hacer un análisis numérico, podemos calcular, sabiendo las posiciones, podemos con un ordenador calcular hasta X, pero siempre hay unas perturbaciones, o sea, tenemos que conocer las cosas perfectamente porque si no, no las podremos calcular, nunca. Con lo cual, y de hecho, esto ya se sabía en la época de Newton, y de hecho hasta principios del siglo XX Poincaré no hizo algunos avances un poco en el tema este de los tres cuerpos, ¿vale? Con lo cual no sé por qué la gente iba tan feliz pensando, no, el universo es mecanicista, pero si no sabes resolver tres cuerpos, ¿cómo vas a cómo vas a calcular una discusión, ¿vale? Y es que, y lo que hizo Poincaré cuando intentó resolver o hizo algunos avances con esto del problema de estos cuerpos es descubrir lo que se llama las matemáticas del caos, ¿vale? Las matemáticas caóticas. Aquí está un poco la madre del cordero, ¿no? de todo esto, ¿vale? Esto es lo que se llama el atractor de Lorentz, ¿vale? Es una simulación numérica de unas ecuaciones y resulta, bueno, supongo que todos habéis oído hablar esto de que el aleteo de una mariposa en Bangladesh provoca un tornado en Kansas, ¿no? Y de hecho se suele poner este atractor de Lorentz porque tiene forma de mariposa,
¿vale? Y es muy así. Bueno, la teoría del caos, que esto daría para, no para una, sino para 100 conferencias, para 100 charlas, nos dice que los sistemas que tienen un cierto nivel de complejidad, es decir, todos los que hemos visto hasta ahora, ¿vale?, son básicamente impredecibles, ¿vale? Nosotros, en teoría, los podemos predecir, es decir, tenemos unas ecuaciones que nos dicen, si estás aquí dentro de X tiempo vas a estar aquí, pero en la práctica son impredecibles porque si tú no sabes exactamente dónde estabas aquí, no vas a saber dentro de un número de pasos dónde va a estar aquí. Si os fijáis aquí hay como unas órbitas, pero de repente hay unos de estos como que te llevan al otro lado, ¿vale? Con lo cual, si tú estás aquí, te vas a mover en esta órbita, pero si te mueves nada, una centésima, puede ser que acabes aquí, ¿vale? Son sistemas en los cuales un cambio pequeñísimo en las condiciones iniciales puede provocar un cambio gigantesco en las condiciones finales, ¿vale? Imaginemos que estamos en lo alto de, voy a decir, de una montaña que es un cono, ¿vale? Una montaña que es perfecta, ¿no? Es un cono perfecto. Y ponemos una canica en la punta. Caerá. ¿Dónde va a caer? No lo sabemos. Aunque sepamos las ecuaciones, una milésima que esté para un lado o una milésima que esté para otro, nos va a hacer que vaya hacia un sitio o que nos vaya hacia otro, ¿vale? Y es que el mundo funciona así. En cuanto tenemos interacciones, entra la teoría del caos, las matemáticas del caos, y cualquier cambio, por muy pequeño que sea, en las condiciones iniciales, nos lleva a sitios muy diferentes. Y aquí no me resisto yo cuando los amigos he dicho, venid que no hay fórmulas, o sea, os prometo que no hay fórmulas en esta charla. Bueno, miento, os he puesto aquí una fórmula, ¿vale? ¿Por qué? Porque para que vean lo que es la complejidad y lo que decía del tema de las iteraciones. Esta fórmula de aquí es la fórmula del conjunto de Mandelbrot, ¿vale? El conjunto de Mandelbrot es aparentemente un conjunto muy sencillo, es aplicar esta fórmula en el plano de los números complejos, es una fórmula iterativa, ¿vale? Es decir, si yo meto aquí z es un número complejo, ¿vale? Y c es una constante. Si yo meto aquí un número, esto me da un resultado, lo vuelvo a meter en la fórmula, me da otro resultado y así voy iterando. Y me puede salir o 0 o 1. Si es 0, lo pinto de negro. Y si es 1, lo pinto en este caso de azul, ¿vale? Pero en los bordes, lo que puedo hacer es colorearlos de acuerdo a si tarda mucho en acercarse al 0, o sea, si tengo que hacer muchas iteraciones o si no tengo que hacer muchas iteraciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque la frontera es lo que decimos, el estar una milésima, un 0,00001 para un lado o un 0,001 para otro puede hacer que esté dentro o que esté fuera, ¿vale? Y para mí esta figura, el conjunto de Mandelbrot, siempre me ha fascinado desde que la descubrí, porque es algo que se genera a partir de esta fórmula, no tiene más, ¿vale? Esta sencilla fórmula nos permite generarla. Pero es un sistema en el que nosotros podemos hacer zoom, y os he puesto aquí un pequeño vídeo en el cual se hace zoom en el conjunto de Mandelbrot. Este zoom, como personas finitas que somos, y como esta conferencia no quiero que no estemos 200.000 años, ¿vale? Pues en algún momento pararemos. Pero podríamos estar eternamente haciendo zoom en el conjunto de Mandelbrot porque no acaba nunca, ¿vale? Y siempre nos encontramos con estructuras que son muy parecidas, pero no iguales. O sea, dentro del conjunto de Mandelbrot nos encontramos mini conjuntos de Mandelbrot, ¿vale?, que son parecidos pero que no son exactamente iguales. O sea, es decir, no es una copia, no es que amplíes y tengas una copia, son copias pero que no son exactamente iguales. Y nosotros podemos ir avanzando, aquí sí que hasta el infinito y más allá, porque no hay fin. No hay fin. Yo esto cuando lo descubrí hace muchos años dije, pero esto ¿cómo puede ser? Que en una fórmula, que de esta fórmula salga esto, que podríamos estar, claro, infinitamente investigando y no acabaríamos nunca, ¿no? ¿Veis? Aquí tenemos como una galaxia, ¿no?, del conjunto de Mandelbrot. Y si vamos avanzando, bueno, al final encontraremos otro conjunto de Mandelbrot. Repito, puntos que son negros son puntos que pertenecen al conjunto, puntos que no son negros, que son de colores, son puntos que no pertenecen al conjunto, pero están coloreados dependiendo para que haga bonito, si se tarda mucho en llegar a ese conjunto o no,
¿vale? Y ya digo, son estructuras muy parecidas, pero siempre diferentes, ¿vale? O sea, nunca encontraremos exactamente lo mismo, ¿vale? Fijaos que esto quién lo ha diseñado. Claro, sí, no, o sea, yo soy ateo, pero si creyera en Dios, sería una cosa como esta, ¿verdad? Que es la que me haría creer. Bueno, pues ya hemos ido hasta las matemáticas y hemos visto que hay complejidad en todos lados. Pues para acabar, para cerrar esta charla, que no quiero agobiar más, voy a mostraros que existe la complejidad incluso donde no se la busca. Al fin y al cabo, el universo está ahí. Puede ser que Dios lo haya hecho complejo. Las matemáticas, bueno, no sabemos si están ahí o las hemos inventado, pero también son complejas. Pero ¿existe la complejidad en cosas que aparentemente pueden ser sencillas? Bueno, hace un año falleció Conway, que es el padre de lo que se llama el juego de la vida, ¿vale? Dentro de la informática hubo una época que estuvo muy de moda una cosa que se llamaban autómatas celulares, es decir, programar cosas con cosas parecidas a los seres vivos, ¿no? Y entonces él inventó un juego que es muy sencillo. Las reglas, y volvemos a lo mismo, las reglas son muy sencillas. 4 reglas. Tenemos un tablero infinito de cuadrículas, ¿vale? Si tenemos nos tenemos que fijar en la celda del medio, ¿vale? Si tenemos una celda que solamente tiene una vecina, muere de soledad, ¿vale? Si tenemos una célula que tiene 2 al lado, sobrevive, ¿vale? Porque 2 ya se ayudan y tal, ¿no? Si tiene más de 3, también se muere por sobrepoblación. O sea, dice, aquí nos estamos agobiando y tal. Y si tiene exactamente 3 y no hay nada, nace una nueva, ¿vale? Entonces, en cada momento, si una celda tiene 2 o 3, sobrevive, y si no había, nace. Y si tiene 1 o más de 3, muere. 4 reglas súper sencillas. Más sencillo no puede ser. Y esto se lo inventó un señor, esto no vino Dios a esto, lo inventó un señor que además súper simpático, ¿vale? ¿Generará esto complejidad? ¿Generará esto estas cosas que hemos visto, caos y tal y pascual? Porque si ya se genera aquí, aquí ya no sé de dónde saldría, ¿vale? Esto es lo que se conoce como deslizador, es la pieza más sencillita del juego de la vida, ¿vale? Es como una cosa que se va como deslizando, ¿vale? Es como si se fuera deslizando y si se fuera moviendo. Si buscáis simuladores que hay en internet en 1000 y ponéis esto, veis como que se va deslizando. Cuando yo empecé a leer sobre el juego de la vida, había muchas preguntas que no se sabían. No se sabía si había generadores infinitos, es decir, cosas que generaran no se sabía muchas cosas. Pero hoy en día, claro, con los ordenadores se han experimentado un montón de cosas con el juego de la vida y se ve que evidentemente tenemos generadores. Por ejemplo, estos son unas máquinas que generan deslizadores, ¿vale? O sea, hay máquinas que generan todo esto. ¿Cuánta complejidad puede tener esto? Puede tener, fuera de estas cosas, podemos tener, o sea, con estos bichitos, con estas 4 reglas, ¿se pueden construir cosas? Pues sí, mirad esto que nos genera. Esto es como una fábrica de naves espaciales, ¿vale? Que lo van generando, se fabrican aquí y luego se van, ¿no? Y luego se van yendo, ¿no? Claro, y repito, todo esto no son nada más que aplicando las 4 reglas. Las 4 reglas estas de si hay una célula y así. O sea, no tiene más. Y repito, esto no lo ha hecho ningún dios. Esto es esto, ¿no? Esto de aquí, que aquí no se aprecia mucho, el juego de la vida es lo que se llama Turing completo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se puede programar cualquier cosa con el juego de la vida. Es decir, tú podrías crear un ordenador con esto y funcionaría, porque hay operadores lógicos, estos son operadores lógicos, flip-flops son células de memoria, ¿vale? Aquí tenemos cosas que fabrican de esto, o sea, es la variedad de formas es impresionante.
¿vale? Operadores y tal. Bueno, y entonces mi pregunta aquí, mientras dejo aquí de fondo esto, lo que me pregunto yo es, ¿esto de dónde sale? ¿De dónde sale esta complejidad? ¿Por qué aparece la complejidad de nuestro universo, ¿no? ¿Nos la puso Dios al principio cuando creó el universo? ¿Es que solamente en un universo en el que haya margen para esta complejidad ha podido surgir la vida? A lo mejor hay un universo en el que la relación entre la circunferencia y el radio es exactamente 3 porque no hay números irracionales, y a lo mejor en ese universo pues la vida no podía surgir, ¿no? Y eso puede surgir en sitios en los que a partir de incluso de reglas súper sencillas pasan cosas como esta, ¿no? Ana Victoria me preguntaba si la charla iba a ser de ciencia o de filosofía, y le dije, es de ciencia, pero vamos a acabar con una pregunta filosófica, no voy a aburrir porque esto no tiene fin, ¿vale? Mi pregunta filosófica es esa, ¿no? Primero, ¿podríamos imaginar un mundo sin complejidad? O sea, ¿seríamos capaces de imaginar unas matemáticas que no tuvieran números irracionales? ¿O seríamos capaces de imaginar un universo en el que todo fuera como un reloj súper milimétrico? O sea, ¿es posible que vivamos en un multiverso, ¿vale? Y que aquí tenemos esta vida precisamente porque es uno de los pocos multiversos, uno de los pocos universos en los que cabe esta complejidad? Esa es la pregunta filosófica que os quiero dejar, y para acabar simplemente una reflexión y un consejo. La vida es complicada, no nos la compliquemos más, ¿vale? Que bastante es, y ya está. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya digo, la charla, muchas veces cuando vemos las charlas es por una motivación. En este caso la motivación era por mi puro placer de estos temas que me fascinan. Y ahora tú me preguntas, no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa. Estoy abierto. Sí, pues este caballero de la primera fila. Al principio había una frase que creo que era: el todo es más grande que todas las partes sumadas, ¿no? Sí. Esto también pasa en el universo, ¿verdad? Con la materia oscura, ¿no? Bueno, es que no hay... Quería empezar con la cosmología, porque tenemos la materia oscura y tal, pero digo, se me van a juntar muchos temas y no de esto. Sí, por supuesto. Claro. O sea, siempre que hay interacción, la interacción añade una complejidad al tema. O sea, normalmente siempre hay preguntas. ¿Os habéis quedado? Física y química. ¿Jordi? No, comentario más que pregunta. Yo he empezado diciendo que todo es complejo. Y yo siempre digo, a mí yo soy de letras, a mí me parece ya un milagro la radio, o sea, unas ondas que ¿cómo es posible? Es posible. Una cosa de la que no has hablado y que no creo que es el lenguaje y el pensamiento y la conciencia, que es una cosa que es invisible. Más o menos has hablado de cosas que son observables o visibles, pero el pensamiento y el lenguaje es una cosa que existe, sabemos que existe. Claro, ahí entraría... Es una complejidad bestial. Ahí entraría dentro del cerebro, lo que he comentado. Repito, cada apartado de lo que hemos estado me podría haber estado una hora. En el cerebro, el lenguaje y el pensamiento emerge del cerebro. No sabemos cómo. O sea, muchas de las cosas que tenemos aquí no sabemos cómo. O sea, el cerebro no sabemos cómo muchas cosas. Os he dicho lo del ADN. El ADN, la maquinaria celular que os he dicho del ARN que va a sacar ADN, sabemos muchos mecanismos de cómo se activa, pero no sabemos por qué. O sea, ¿por qué una célula dice, pues ahora me hace falta esta proteína, vete a por ella? No, tampoco lo sabemos, ¿no? ¿Por qué emerge el lenguaje? No lo sabemos. Ahora que estamos con el ChatGPT, ¿por qué aparece de ahí? Porque además realmente es un calculador de probabilidades. Sí, no está claro. Esto no sabemos. Yo le digo que existe la primavera, verano, otoño. Bueno, cada vez menos, ¿eh? Pero nuestro cerebro lo manejamos a nuestra manera. Yo en usted mismo veo que es un hombre espacio craneal, gran pensador, muy sentimental, sí, y con bastante voluntad. Psicológicamente espacio craneal. Así lo analizo yo. Soy músico y no le digo que estoy en do mayor ni en si bemol. Sí,
Siempre hay que tener tono mayor, la alegría. Pero sí es importante, pero es una clase que me hubiera gustado, como tengo doctoras y he ayudado a doctoras y a químicos, a decir que cada uno piensa, pero existe. Efectivamente, como decía Descartes. Mira, ¿tú querías preguntar algo? No, un comentario choro es que cuando has enseñado el ojo, y dices el ojo humano es una chapuza, digo, y es un ojo sano, imagínate un ojo torneado. Sí, no, bueno, claro, yo es que ahí no me he metido porque tampoco quería hacer sangre, pero es que el ojo, nosotros vemos en colores, ¿vale? Que no hay muchas especies que vean en colores. Y el mecanismo que tenemos para ver en colores es bastante también chapucillas. O sea, bastante, por eso hay daltónicos, no vemos en el infrarrojo, ni en el ultravioleta. O sea, o sea, a mí cuando esto me dice, no, los organismos que son creaciones divinas, super esto, digo, perdona, los organismos no hay por dónde cogerlos. O sea, a ver, se nota o sea, desde el punto de vista de la teoría de la evolución, encaja todo. Claro, o sea, tú trabajas con lo que tienes. Yo que soy informático, cuando ves algunos programas dices, pero esta chapuza, dices, no, porque es que esto empezó así, luego le pusieron un módulo aquí, o algunas casas que dicen, ¿y aquí por qué hay este bajante? Pues porque al principio aquí no habían esto, y la evolución es así, o sea, los organismos son así. Había esto y con lo que hay se ha construido. No ha habido un Dios analítico que haya cogido y haya dicho, bueno, voy a hacer esto así súper bien, ¿no? Entonces, pensar que Dios lo ha hecho todo es un esto. Sí, por favor, tal vez el caballero de la primera fila. De Pitágoras no había creado el mismo Pitágoras. No, el teorema de Pitágoras ya estaba descubierto antes de Pitágoras. Pues por ejemplo los sumerios ya lo tenían, ya lo conocían. ¿Por qué lo llamamos teorema de Pitágoras? Pues porque hay una ley, lo mismo que la ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, saldrá mal, hay una ley que ahora no me acuerdo el nombre, que dice... No dice eso. Dice todo lo que pueda saldrá mal. Sí. Hay una ley que dice que los nombres de las leyes no son de quienes los descubren, sino de quienes luego le ponen el nombre. Entonces Pitágoras cogió el teorema de Pitágoras que ya estaba y a partir de ahí le hemos llamado el teorema de Pitágoras. Yo, para que me lo así, y perdón si hay alguien aquí que sea religioso y cree en Dios, con todo el respeto, yo respeto todas las religiones, pero como además venía del meme en contra de los ateos, yo lo primero que he pensado cuando ha explicado lo del ojo ha sido, si nuestro ojo es una chapuza y Dios está hecho, según la religión, a nuestra imagen y semejanza, entonces Dios es una chapuza. Otro argumento para soltarles cuando se me ponen los temas. Bueno, aquí dentro, claro, cuando hacemos esta charla de divulgación, el tema de la religión siempre es un tema delicado de tratar. Yo no creo en Dios, pero respeto también cualquier creencia. Lo que sí que está claro es que sí, o sea, todo esto que he explicado no va en contra de Dios. Tú puedes creer, o sea, tú puedes decir, no, mira, esa complejidad es Dios. O sea, el universo es así porque Dios es complejidad. Y ya está. Lo que sí que no puedes decir es, Dios no creó a su imagen y semejanza, porque entonces sí que dices, pues vaya chapuzas hecho, ¿no? O sea, lo que creen la Biblia al pie de la letra y dicen que, pues Dios cogió ahí, dijo, venga, cogió el barro, sopló para insuflar vida y tal, pues hombre, podías habernos hecho el ojo un poquito mejor, ¿no? Porque no está muy bien. La verdadera pregunta es, ¿cuándo la vida no ha sido complicada? Efectivamente. Siempre se Cuando se complica. toca en do mayor, no hay sostenido ni redoble. Piensa bien y acertará. Y pensando bien y mirando cada uno cómo estamos, aprendemos siempre de las personas que nos dan ejemplo. Pues yo espero haber dado algún ejemplo aquí. ¿Jofre? Psicólogo soy. Y primer trompeta del liceo y el ballet nacional. ¿Cómo hablarías del concepto o la existencia del tiempo dentro de esta idea de complejidad? El tiempo es una cosa... el tiempo es una cosa bastante complicada de manejar. Hay 4 estaciones solo. Sí. Verano, otoño y invierno. Claro, es que realmente hasta donde sabemos todas las leyes de la física son invariantes. O sea, tal como está ahora la mecánica cuántica, las leyes de la mecánica cuántica son invariantes al tiempo. Bueno, de hecho son invariantes a todo, son invariantes a carga, a electricidad, etcétera, y también a tiempo, es decir, funcionan tanto para un lado como para el otro. Pero sí que hay una flecha del tiempo.
que nos conduce a un sentido. O sea, si tú tiras un huevo, se rompe, el huevo nunca se recompone y sale, ¿no? Por la entropía sí que nos da una flecha, es decir, todos los sistemas del universo tienden al desorden. No sabemos muy bien, es un tema que da para mucho hablar, porque hay ese contraste, ¿no?, entre la invariancia temporal que tienen las leyes que conocemos de la física y lo que vemos en la realidad es que la ley de la entropía, que en realidad no es una ley. Claro, la ley de la entropía es una observación, no es una ley que por narices, o sea, que se haya deducido de otro. Bueno, se podría decir, eso lo que acabo de decir se puede decir de todas las leyes físicas, ¿no? Pero de la entropía más, pero es así. Entonces es un enigma. Pero aquí hay, ya digo, perdón que levantar, pero ya te tengo en cuenta, yo lo que sí que quería dejar claro es, una cosa es las cosas que son complejas, cuando hay interacción y tal, y otra cosa son las cosas que son misteriosas. ¿Vale? La mecánica cuántica es súper misteriosa, porque tiene efectos a distancia, tiene probabilidades, tiene tal, pero no es compleja. O sea, es misterioso. El tiempo es lo mismo, es misterioso. Porque dices, si hay esta invariancia en las leyes, ¿por qué no existe invariancia? Porque sí que tenemos una flecha del tiempo. Pero no es complejo, es misterioso. Todavía no lo sabemos, pero es diferente. No, yo simplemente apuntar que solo conocemos el 5% del universo. Y entonces, claro, a mí se me queda esto complejo, pero aún se nos escapa el Sí. 5%. Sí, claro. Y luego esto de la entropía me hace mucha gracia, porque igual en nuestro universo funciona la entropía así, pero igual en otro universo no sabemos. Quizás por eso no lo descubrimos, ¿no? Porque solo somos capaces de observar este universo. Quizás existe, es como lo de las matemáticas, existe, pero no somos capaces con nuestro cerebro humano de ver la totalidad de todo, ¿no? Sí, lo que has dicho, nada más empezar es, y ya digo, yo quería empezar con la cosmología, pero he dicho, no, porque ya nos estamos 3 horas aquí, y por mucho que algunos me queráis, quiero que me sigáis queriendo, y no que me odiéis. Pero es que es verdad, o sea, la materia visible es el 5% del universo. O sea, el otro 95% no sabemos, hay un 25% de materia oscura, es decir, sabemos que es materia, pero no sabemos lo que es porque no la vemos. Y hay un 75% de energía oscura, que también sabemos que está ahí, pero eso ya ni siquiera sabemos lo que es. O sea, la materia oscura sí que más o menos tenemos cuadrado, es algo que tiene que cumplir estas características, aunque de momento no tengamos ni idea de lo que es. La energía oscura es que no sabemos ni lo que es. Entonces puede ser que nuestro modelo cosmológico esté equivocado y mañana descubramos otra cosa, o bueno, puede ser que algún día descubramos el ¿no? Elena. Mar aún no lo conocemos entero, con todas las complejidades que debe de haber y las vidas a lo mejor que hay a metros de profundidad donde aún no podemos llegar. Ni siquiera hace falta irse tan lejos para ver cosas que no entendemos. Por ejemplo, también como hablaba antes Juan Pablo, se me hace muy raro llamarme Juan Pablo. Como decía antes mi padre, que el cerebro, ¿no? Que no vamos a acabar aún no somos capaces de comprenderlo y probablemente tardemos mucho o nunca lo hagamos. La psicología que no está considerada como una ciencia, porque se basa en teoría y no tenemos nada que podamos comprobar que la teoría es cierta porque siempre falla, pero tampoco es una pseudociencia, yo diría que es como una cosa que está en el medio. No sé si me explico. Mirad. Sí, señorita Julia. Tiene teína, el café cafeína y el chocolate que tiene teobromina. Todos son excitantes y luego deprimentes. Pensad bien. El verano se hizo para ir a pasear, para coger el trigo, pero ¿cuándo se coge las aceitunas? En invierno. ¿Cuándo se hace el vino? ¿Cuándo se hace el arroz? Pensar en la naturaleza. Pero él tiene mucho acertado. Y espacio craneal es pensamiento, sentimiento y voluntad. Y en la columna vertebral, cada vez que levantamos un pie, sabemos que tenemos que poner el otro. Si no te caes.
Había otra pregunta y por favor, haced preguntas. Creo que Lina tenía una pregunta y luego tú, Sergio, si quieres. Es más un comentario que empezaste con el concepto de la sinergia, que el total es más que la suma de las partes. Y una de las teorías de la conciencia es que es una propiedad emergente de los sistemas complejos. Claro. Y están empezando a entender, o no, postular que puede ser que haya un número concreto de componentes que necesitas para tener, por lo menos, no quiere decir que vas a tener conciencia, pero que necesitas para incluso llegar a la posibilidad que un día podría emerger de un sistema. Y entonces el tema del cerebro y la conciencia sí que está muy mezclada en esta idea de la complejidad. Sí. Es que no le he puesto el título, pero todo lo que he hablado son propiedades emergentes. O sea, en el momento en que hay propiedades que emergen a partir de un esto, o sea, repito, en el ajedrez tú no tienes el ataque posicional, es una propiedad que emerge de las reglas del juego. La conciencia emerge de una serie de conexiones, la vida emerge de una serie de reacciones químicas, porque la vida no es nada más que química. ¿Cómo es que emerge la vida? O sea, ¿cómo es que de repente hay una célula que va por ahí? Claro, todo esto son propiedades emergentes y a mí es un tema que siempre me ha fascinado. Ya he dicho que esta charla la he dado porque sí, digo, este es un tema que me gusta a mí. Si alguien quiere venir a escucharla, que la venga, pero sobre todo la he hecho para yo ponerme en orden todo esto. Sergio. Me gustaría saber qué opinas de esa teoría que da por ahí, que toda la realidad, todo es una simulación. Cambiaría todo nuestro concepto. Claro, es una teoría interesante, que yo no creo que sea cierta, ¿vale? Personalmente, pero claro, es que ¿qué entendemos por simulación? Claro, o sea, una simulación puede ser que yo tengo un ordenador. Claro, imaginemos en el juego este de la vida, estos muñequitos que están ahí fabricando naves espaciales y dicen, qué bien, estamos aquí fabricando naves, sin saber que son unos y ceros en una pantalla de ordenador, ¿no? Bueno, claro, es que el universo es tan complejo. O sea, la mecánica, lo que esto es la mecánica cuántica, cada vez que tiramos algo al suelo, hay tanto cálculo ahí. O sea, de hecho, no tenemos la potencia computacional para simular nada, para simular lo más básico. Imaginar una civilización que tenga una potencia computacional como para simular todo un universo es como muy, muy exagerado. Otro tema es si dices el universo como creado en un laboratorio de otro universo o de otro multiverso. Ahí, bueno, podría darse el caso. Pero ya a mí la teoría de la simulación es un poco... O sea, ahí la gente se ha flipado mucho y ya está. Hay un capítulo de Futurama que está muy bien, que simulan, o sea, es un poco esto, no hay una simulación, y va diciendo, claro, me falta potencia de cálculo, entonces no puedo guardar a la vez la posición de una partícula y su movimiento porque no me dan los datos. O sea, empiezan a decir como que por limitaciones del modelo empiezan a decir todas las propiedades que tiene nuestro universo, ¿no? Como si fuera... Bueno, la mecánica cuántica funciona así porque no tenemos potencia suficiente como para que esté todo cuadrado. Pero bueno, es más bien un gajo humorístico porque realmente es súper complicado. Ya digo, no hay ninguna simulación real de prácticamente nada. O sea que sea muy complicado. Elena. Quería simplemente comentar una cosa que es súper interesante con los fractales y la representación visual de ellos, es que sí que hay una capa interpretativa. Porque Sí. meter colores Sí. según algunos criterios, pero hay algunos que son también bastante nebulosos, y es interesante porque hay un documental sobre cómo se está visualizando la información que se ha recogido del ¿cómo se llama? El web, Sí, el James Webb, que sí. está las imágenes del universo. Y entonces realmente lo que se recibe es casi imposible descifrarlo visualmente, porque no hay esta información, y entonces todo es una capa interpretativa. Sí. Que hay equipos de artistas que están trabajando con los números para una visualización, y entonces tenemos que tener presente también que estas visualizaciones son también muy humanas. Y entonces Sí. hay como toda una capa que es construida y es como un encuentro entre nuestra necesidad visual o de entender las cosas y también una interpretación de lo que está ahí. Lo que dices, tienes toda la razón. Hay inconvenientes. De hecho, en el James Webb, la mayor parte de las fotos que vemos, claro, no lo sabe nadie.
todo es falso color, o sea, todo está interpretado y de hecho está interpretado ¿para qué? Para que queden fotos súper chulas y que la gente diga, ay, sí, vale, gastémonos millones en telescopios porque fíjate qué fotos más bonitas no están en el universo, ¿no? Aunque realmente la información que interesa no es esa, o sea, los científicos, la visualización para algunas cosas bien, pero para en general no. Pero tú fíjate que en el juego de la vida que te he puesto son unos y ceros, y ahí no hay interpretación. O sea, hay fractales que son unos y ceros también, o sea, que no hay coloreado, o sea, no coloreas, es simplemente también blanco-negro y la misma estructura y la misma similitud aparecen. O sea, es cierto que por ejemplo, en el conjunto de Mandelbrot se le pone una capa para que quede bonito, pero hay fractales que son también blanco-negro y son exactamente igual de... o sea, y cuando digo blanco-negro no es grises, sino o blanco o negro y sigues teniendo esta misma estructura. O sea, que la complejidad no solamente depende de que nosotros le pongamos la capa bonita, está. Sí, la señorita de la primera fila. Yo tengo una pregunta, y es que hemos hablado del cerebro humano, pero podríamos haber ido a cosas que nos parecen un poco menos complejas, como por ejemplo los cerebros de los animales o los comportamientos de los animales, y ahí aún así encontramos complejidad, porque es cierto que podemos pensar que muchas habilidades o comportamientos que han adquirido ciertos animales han sido por la evolución, porque les ha ido mejor, pues mira, a los no sé cuántos les va mejor esto, a los no sé qué les va mejor lo otro. Pero hay, por ejemplo, muchos animales que podían haber sobrevivido perfectamente estando solos y van en manadas, y van en tribus, y otros que a lo mejor les iría mejor si hicieran piña y socializaran más, y no socializan entre unos y ellos, más bien se atacan, todo lo contrario. Con lo cual, este comportamiento más así, que podríamos decir de alguna manera un poco moral, de socializar o de cooperar, ¿por qué algunos animales lo desarrollan y otros no? Y a veces ni siquiera tiene que ver con eso. Si le preguntas a este señor de aquí, Ambrosio, te puede que es especialista en esos temas, yo no responderé porque teniendo aquí al especialista no voy a de esto. Un momento. No hace falta, un segundito, Ambrosio, ahora le respondes. No hace falta que vayamos ahí, porque he dicho que esto es... Si con esto, que son 4 reglas, tenemos complejidad, en todo lo demás vamos a tener complejidad. Y ahora, Ambrosio, si le quieres contestar lo de... No, a ver, ¿por qué en unos se desarrolla y en otros no? Bueno, lo que vemos es que animales que forman sociedades es más fácil que aparezca algún tipo de interacción social. Llamemos la cooperativa, en última instancia, y esto es muy controvertido en evolución, se explica más por la selección del grupo que no por la selección individual. Muchos comportamientos morales implican sacrificios individuales. Y esto es difícil de explicar desde una visión estrictamente individualista del proceso evolutivo. El comportamiento prosocial, esto se ha estudiado, por ejemplo, con chimpancés. Ahora, podemos pensar, por ejemplo, en una ¿cuántos jerarquía reinos de en la niveles de naturaleza? selección. Aquí sí que tiene sentido, porque la cosa que vemos es que en ninguna parte existen lo que podríamos llamar, se habla del gen egoísta, ¿no? Nunca encontramos genes que vayan haciendo la guerra por su cuenta. Los organismos más simples son sociedades de cientos de genes cooperativos. Por lo tanto, también aquí La complejidad del mundo. bueno, Perdona, es que acabo de mirar la hora y claro, como no estoy yo, que soy el que vigilo, pues no esto. Si hay alguna pregunta última, pero ya cerramos. Porque... Una solo. Venga, pues la última, va. A la chica, ¿por cuántos reinos en la naturaleza ha estudiado? Uy, ese tema... No. Ahora es... Reino animal, reino vegetal y reino mineral. Pero nosotros, ¿a qué reino pertenecemos? ¿Lo sabes? Al animal. Muy bien, te aplaudo. No lo sabe todo el mundo. Podemos dejar una última pregunta que había una... Sí. Ambrosio, va. yo, Sí. bueno, no tiene Hay que ver una con la palabra que biología. nos distingue, es discernir. Un momento, por favor, que... Perdona, no he No, era para decir que a la chica.
Luego quien quiera puede hablar aquí de esto, o sea, quiero decir, cuando cerremos esto, pero es que aquí nos ponen un tiempo, entonces no creo que vengan a echarnos y tal. Estoy pensando, a partir de los ejemplos que has puesto, que muchos son ejemplos, pues eso, de complejidades emergentes a partir de reglas bastante simples. Lo cual nos lleva un poco a la idea de inteligibilidad, ¿no? ¿Hasta qué punto todo lo que percibimos como complejo es realmente complejo o es más, lo que a nosotros nos parece tan complejo es producto de nuestra limitación cognitiva? Más que, o sea, yo distinguiría aquí entre la complejidad inteligible, que es buena parte de lo que has explicado, y otras que no podemos reducir. Cierto. Sí, pero eso quiere decir que todavía hay más complejidad, que incluso somos incapaces de esto. La idea de, bueno, ¿qué es exactamente la complejidad? Hay tipos de complejidad como hay tipos de infinito, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, no, está claro. Es un tema a investigar, sí, sí. No, claro. Porque no creo que haya respuesta. Sí. Hay esta cita que la magia es simplemente lo que aún no entendemos, que es también muy antropológico Sí. como concepto, Sí, sí. pero que... Pero lo que dices es lo mismo que dice Ambrosio, o sea, llamamos mágico a cosas que entendemos, pero que no sabemos por qué, pero las entendemos. O sea, la mecánica, cuando decimos esto, nos parece mágico, pero sabemos que es así. Hay cosas que ni siquiera sabemos que son así, o sea hay conocimiento que ni siquiera es inteligible o sea, que ni siquiera lo podemos llamar mágico porque no es inteligible para nosotros. Bueno, y aquí ya lo dejamos. Muchas gracias por venir y espero que os haya gustado.